Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, sí, estoy tú. ¿Cómo Muy estás? bien, alegría verte. Vamos a Igualmente. dar unos segunditos que están llegando los participantes de la anterior sesión porque lo hemos dividido en salas Muy para bien, facilitar la logística. Con perfecto. lo cual ya tenemos a muchos llegando, vienen de la anterior ponencia que hemos tenido con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, yo quiero agradecerte especialmente que estés hoy aquí con nosotros porque para nosotros es súper importante. Mm. José Luis es el director general de la principal asociación de comercio electrónico y digitalización de este país. Con lo cual él está en una atalaya donde puede visualizar todas las empresas que forman el comercio electrónico y saber cuáles son los perfiles que buscan, que necesitan, qué les cuesta encontrar, por dónde podéis formaros. ¿Qué nos puedes decir en esta línea, José Luis? Buenos días. Buenos días, Sixto, y gracias por invitarme. A ver, no voy a desgranar algo que realmente todos tenemos en la cabeza. Es decir, los principales perfiles que se están demandando ahora mismo en el mercado de manera horizontal, ¿eh? O sea, perfiles que encajan en cualquier tipo de industria. No obviamente industrias o sectores que demandan esos especialistas y que están en auge o en declive. Pero vamos, que lo que son perfiles horizontales tienen que ver sobre todo ahora mismo con todo lo que tiene que ver con desarrollo, o sea, con todo lo que tiene que ver con ingeniería de software, con lo que son full stack developers, backend developers, frontend developers, es decir, eso sigue siendo un elemento clave y lo es cada vez más en las compañías en cualquier tipo de sector, ¿no? Entonces, personas o figuras que sepan manejarse en diferentes lenguajes de programación. Aquí, como sabemos, hay diferentes ámbitos, es decir, aquellas personas o aquellos perfiles que se mueven en los dos ámbitos, es decir, la parte, por entendernos bien, la parte trasera de todo esto y la parte frontal, o aquellos que son especialistas en unos y en otros, ¿no? Y para esto, básicamente, lo que hay que tener es un conocimiento de los lenguajes en cada uno de estos ámbitos y también de la arquitectura web y demás. Eso no ha dejado de ser una demanda, insisto, una demanda transversal, una demanda horizontal, ¿no? En el que prácticamente, y sobre todo la gran compañía, aquella que tiene esa capacidad para demandar, entre comillas, de manera masiva estos perfiles, ¿no? Y luego, obviamente, también hay una cada vez mayor importancia de perfiles en el ámbito del marketing muy, muy dedicados a lo que podríamos llamar lo que se llama performance, es decir, lo que podríamos llamar marketing de resultados. Es decir, lo que quiero es, oye, alguien que sepa cómo manejarse en los diferentes entornos de contacto con el cliente para optimizar las campañas, para ser cada vez más eficientes, porque obviamente cada vez es más difícil, cada vez hay mucha más presencia en el entorno digital, la adquisición de cliente y todo esto. Entonces, esos perfiles, en general diría, muy especializados, muy dedicados a la eficiencia, son, desde nuestro, bueno, insisto que no es algo que escape al conocimiento de todos, lo que ahora mismo más se demanda, ¿no? Ajá. Dinos qué ha experimentado el sector del comercio electrónico durante estos tiempos revueltos, tumultuosos, pandemia, recesión. ¿Qué está pasando en tu sector? Lo que es, hombre, el comercio electrónico, si nos remontamos un poquito previamente a la aparición del COVID, estaba creciendo en España a ritmos cercanos al 20% de volumen de negocio. Es decir, era una actividad que estaba en crecimiento, que sigue estando obviamente en crecimiento. A pesar de que representa todavía muy poco del total del volumen del comercio. Estamos hablando en España, estamos hablando de un 6%, no mucho más que esto, ¿no? El total del comercio minorista. Eh, Vamos con esta evolución y llega el COVID. Hay una serie de restricciones a la actividad comercial. Algunas industrias radicalmente lo sufren de golpe, como puede ser el turismo, como puede ser la industria del ticketing, por ejemplo, los espectáculos. Hablo de comercio electrónico. Y obviamente todo esto se cae, ¿vale? Entonces, esa parte de volumen de negocio va a desaparecer cuando analicemos los datos a posteriori de comercio electrónico 2020. Pero otras
han crecido con muchísima fuerza. Todo lo que tiene que ver con alimentación, todo lo que tiene que ver con moda, electrónica de consumo, es decir, todo aquello que demandábamos cuando estábamos en casa porque no podíamos comprar en el comercio tradicional. Entonces, aquí estas empresas han tenido que doblar capacidades. Ahí, doblar capacidades significa, obviamente, tener que contratar o tener que contratar estos servicios, aunque sea externamente, ¿no? Hablamos de, sobre todo, en el ámbito logístico. Es decir, haya habido un importante crecimiento de la actividad y, por lo tanto, también una demanda notable de empleo. Sospecho, o sea, al margen de otros ámbitos de comercio electrónico, pero por centrarnos en este en concreto, que sospechamos que se va a quedar. Es decir, para mí el hecho más notable de todo esto es lo que te comentaba antes, ese 6%, dependiendo un poco de las cifras que cojas, pero ese 6% que representa comercio electrónico versus el comercio en general. Eso va a crecer naturalmente, no hay otra. Es decir, vamos hacia un entorno donde hay una mayor presencia del comercio electrónico dentro del comercio. Y en esa tesitura, todo lo que tiene que ver con las operaciones de comercio electrónico, es decir, todo lo que tiene que ver, cuando hablo de bienes tangibles, de mover cajas, pues obviamente va a demandar una mayor presencia de perfiles ahí. Y ahí es donde, por supuesto, habrá, insisto, un importante foco de empleo, en el caso de que esto se dé, que, vamos, tiene toda la pinta de seguir creciendo a estos ritmos. ¿Qué iniciativas ponéis en marcha desde la asociación que diriges para que las personas puedan prepararse o para que las empresas tengan mejor visión de qué perfiles de recursos humanos? ¿Qué tenéis en marcha respecto a formación, empleo? ¿Qué iniciativas? Nosotros como asociación, obviamente, tenemos 500 miembros y lo que hacemos es preguntarles directamente qué necesidades tienen, ¿no? Y intentamos también apuntar en la línea en la que nosotros entendemos o estamos recibiendo inputs de dónde tiene que ir esa formación, ¿vale? Entonces, desplegamos un programa formativo al que también pueden acceder personas que no están en la asociación, obviamente siempre hay prioridad para la que están en la asociación, sobre todos estos ámbitos que te digo que de alguna manera entendemos que van a ser o están siendo demandados. ¿Para qué? Para que después, obviamente, esas personas puedan escoger esa formación o puedan ir a otros ámbitos más especializados, escuelas, que las hay muy buenas en España, otro tipo de formación mucho más amplia que nosotros no podemos darle. ¿Qué es, por ejemplo, ahora en temas de organización de las empresas? No es que esté cambiando, estamos hablando de organizaciones que se están adaptando a una forma de trabajar poco a poco muy diferente a la que había, ¿no? Y necesitamos herramientas, necesitamos habilidades que quizás antes no teníamos y fíjate que ni siquiera teníamos en la cabeza, es decir, pensamiento crítico, capacidad de ese aprendizaje continuo, la resiliencia, la comunicación, que son temas muy importantes. Aunque parezca banal, ahora estamos apuntando más hacia ese tipo de formación. Lo que se llama, bueno, básicamente upskilling o reskilling en el caso en el que te quieras mover hacia otras líneas de la empresa. Y luego, obviamente, aquello que te decía antes de temas especializados, es decir, oye, vamos a ver, nosotros no formamos en programación, ¿vale? Esto obviamente ni lo haríamos nunca, pero sí que apuntamos a las empresas y, oye, creemos que si te estás dedicando o si vas a tener cada vez un mayor contacto o una mayor relación con el tema de los datos, por ejemplo, obviamente, esto no hace falta decírselo, si están ya en eso, no, ellos lo saben, pero que tengas a gente que esté programando en Python, que tengas, o sea, vas haciendo sesiones, cursos, talleres en el que procuras señalar un poco hacia dónde tienen que ir, pero de una manera muy general, ¿vale? Afortunadamente, creo que en España contamos ahora con escuelas, centros de formación muy relevantes y que están dando una formación muy complementaria a la que se da en la enseñanza reglada, obviamente en otra fase del desarrollo profesional, pero que están haciendo mucho por incorporar nuevos perfiles al mercado de trabajo. Sí. De esos más de 500 socios que tenéis en la asociación, ¿cuántos dirías tú, qué porcentaje están buscando personas para contratar? Pues me haces una pregunta. Yo te diría, o sea, vamos a ver, piensa que en A-Digital tenemos todo tipo de empresas, grandes y pequeñas, aproximadamente un 40% son empresas de tamaño medio grande. Yo te diría que esas son las que actualmente están demandando. Piensa que nosotros
las empresas, aunque somos muy heterogéneos pues en cuanto a la actividad de las empresas que están, acuden a nosotros porque tienen cierto interés en el tema digital, ¿no? Entonces, esto, huelga a decir, está creciendo en cualquier ámbito de las compañías, insisto, en un entorno transversal, horizontal. Entonces, esas compañías necesariamente están incorporando perfiles. Quizás te diría que nosotros no somos tanto esa fuente de detección de especialidades relacionadas con la ingeniería, por ejemplo, pero sí con el marketing. Sí con el marketing. Y esto, desde nuestro punto de vista, la información que tenemos no ha variado. Es decir, lo que te decía al principio, esos perfiles de marketing muy especializados, muy dirigidos a resultados. Esto sigue siendo los perfiles, menos obviamente la parte más o los perfiles más estratégicos, ¿no? Y luego, lo que tiene que ver con las organizaciones, lo que tiene que ver con la gestión de los equipos, lo que tiene que ver con el talento, lo que tiene que ver con todo esto. Cada vez también hay una mayor sensibilidad a incorporar elementos a las compañías que tengan que ver con la gestión del talento. Con la gestión del talento de una manera más no sé si llamarlo moderna o más adecuada y ojo, yo creo que esto, con el tema del COVID, pues se ha aún más acentuado, porque digamos que ha habido el COVID ha tenido un impacto en los trabajadores, en las organizaciones muy claro, ¿no? Hay trabajadores desplazados, hay trabajadores en remoto, hay trabajadores esenciales, ¿vale? Y cómo gestionar todo esto no es fácil. Entonces, las compañías están poniendo las pilas también para formarse y para adquirir talento en lo que es la gestión de las organizaciones, ¿no? Que se venían gestionando de una manera, no sé si llamarlo tradicional, pero de la misma manera prácticamente durante muchos años, ¿no? Sí. Nos pregunta la del Corte Inglés, se llama así, es un nick, pero ha estado con nosotros muy fiel toda esta jornada, todos estos días. Y dice, los e-commerce Otto alemán y Rakuten japonés no tienen presencia en España. ¿A qué cree usted que es debido? Uy, se te ha cortado esto, no he oído bien la pregunta. Te decía, los e-commerce Otto alemán y Rakuten japonés no tienen presencia en España. ¿A qué crees que es debido? Bueno, no solo esos, hay muchos que no tienen presencia en España, grandes comercios electrónicos. A ver, bueno, en el caso de Rakuten sí, a través de otro tipo de servicios, ¿no? A ver, no es que no tenga servicio en España, particularmente Otto, por ejemplo, o las empresas del grupo Otto, tú puedes adquirir productos aunque no tengan presencia física en España. Son empresas que proveen servicios desde otros países. Las decisiones de implantarse en España con mayor o menor presencia tienen que ver con decisiones de la compañía. El mercado español tiene un determinado tamaño, para algunas compañías es más interesante, para otras menos, y no puedo, o sea, yo no podría adivinar o saber cuáles son las razones por las que esas compañías no se implantan con esa decisión en España, ¿no? Pero tiene que ver un poco con la estrategia de las empresas que ven o no ven en el mercado español un interés. Tampoco estoy diciendo nada que sea... Pero vamos, puedes adquirir productos en Otto sin ningún problema, entre otras cosas, porque la regulación europea obliga, de alguna manera, entre comillas, a Otto a vender a cualquier consumidor europeo. Ajá. Aquí tenemos otra pregunta de un espectador anónimo. Muchas personas, esto es una introducción mía, creen que aprender programación es complejísimo, no se sienten preparadas y demás. Y dejadme que os cuente muy brevemente una anécdota. Escuela 42, que nació en Francia y en España está con Telefónica, no tiene profesores, ni tiene horarios. Tú vas allí y dices, oye, ¿a qué vengo yo aquí? Vengo a programar. ¿Y cómo aprendo? Y dice, búscate la vida. Yo aprendí aquí y allí, busca esto, busca lo otro, pero tú empiezas a descubrir las herramientas. Este espectador anónimo te pregunta, ¿qué tipo de escuelas o formación recomendarías? ¿Crees que la formación online es tan válida como la presencial? Buenísima pregunta. Vale, estamos en el espacio de las opiniones. Obviamente no voy a recomendar ninguna porque yo diría que las escuelas que están en la asociación no puedo hacer ese tipo de excepciones. Vuelvo a insistir en que las hay muy buenas. Tú has nombrado una iniciativa que es una iniciativa muy válida y muy buena, pero hay muchas otras. Entonces, creo que eso que decía al principio, si me preguntas hace, no sé, 5 o 6 años, te diría, oye, pues hay un déficit importante de esto. Es difícil formarse en esto.
La formación, digamos, las escuelas de ingeniería, que también son muy buenas en España, o sea, las de la educación reglada, es verdad que forman o formaban un determinado tipo de perfil. Sin embargo, esa mayor especialización en lenguajes, pues quizás no se daba, ¿no? Ahora sí, ahora tienes muchas opciones. Sobre si es mejor la presencial o la online, yo solo puedo decir que la online obviamente tiene una buenísima calidad también. Tienes que elegir ese formador que te la va a dar. Pero el ejemplo que tú pones, por ejemplo, Sixto, quiero recordar que ahí es blended, es decir, tú tienes la oportunidad también, al menos en el formato original, de ir presencialmente. Sí. Es verdad que no tienes profesores, y aquí estoy hablando de oídas, pero Sí. sí que entras en contacto con otras personas que están a tu vera aprendiendo lo mismo, ¿no? La Correcto. formación, y creo que tienes excelentes ponentes aquí de formación, quizás mucho mejor que yo, pero sí que se compone de varios aspectos. Entonces hay muchas cosas. Es decir, el contacto con tus alumnos, el contacto con el profesor, todo eso te va a enriquecer, obviamente. Pero esto no significa que en un formato online no puedas tenerlo. Ahora mismo hay grandes universidades en Estados Unidos, por ejemplo, por nombrarlas que siempre, o irnos al ejemplo que siempre se nombra, que van a ir prácticamente toda su formación online el año que viene, o ya han empezado, ¿no? Todo online. Y estamos hablando de MBA, estamos hablando de formaciones en las que la presencia era un valor. ¿Por qué? Porque, bueno, trabajabas con compañeros que tenían un determinado nivel, el propio profesor, y eso, bueno, no es que se haya perdido, sino que se ha adaptado, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, yo creo que esta pregunta hace unos años, pues quizás sí, oye, pues recomendaríamos más una formación presencial porque no estaba correctamente o bien desarrollado todo esto, pero ahora mismo la oferta es muy amplia y la calidad es muy buena. Es decir, insisto en que hay escuelas ahora mismo que es que te ponen en el mercado. Es que además, y además en reskilling, es decir, oye, hay gente que no tenía nada que ver. El caso que ponías hace un momento, la programación. Nosotros conocemos una escuela también vinculada a digital, que no voy a decir el nombre, que teníamos un caso en concreto que era alguien que trabajaba de jardinero o algo así para un ayuntamiento, y además en trabajos muy esporádicos. Y en 12 meses fue contratado por una consultora aprendiendo a programar, sobre todo en lenguaje de tecnología móvil, para programar en Android y en iOS, ¿no? En 12 meses. Y esto se está dando, esto es real, este es un ejemplo, pero podríamos contar muchos, ¿no? Esto se está dando. En 12, 18 meses, entre comillas, puedes aprender unos skills que te van a dar entrada en el mercado de trabajo. Muchísimas gracias, José Luis. De ese ecosistema de socios de A Digital, cuéntanos un poco qué tipo de empresas hay. Habrá logística, pagos, porque la gente muchas veces cree que comercio electrónico es simplemente la tienda en Internet, pero seguro que hasta academias. Cuéntanos un poco cómo es ese ecosistema del comercio electrónico. A ver, es como dices, en A Digital, aparte no tenemos solo empresas de comercio electrónico, no representamos, pero sí es verdad que la parte transaccional, es decir, aquellas empresas que venden, que transaccionan en Internet, pues ha sido siempre el núcleo, ¿no? de actividad de la asociación. Pero efectivamente es como tú comentas, o sea, hay una cadena de valor, si podemos llamarlo así, en un negocio de transaccional, de comercio electrónico, donde está, por un lado, todo lo que tiene que ver con la parte de desarrollo, o sea, toda la parte de la construcción o de las funcionalidades de eso con lo que vas a entrar en contacto, las bases de datos, la web, los servidores, etcétera. Todo lo que tiene que ver con esa estrategia de captación, esa estrategia de atracción hacia el usuario, de fidelización, tiene que ver con el entorno del marketing, la logística, los medios de pago, y cada vez de mayor importancia, porque es un elemento clave a la hora de esa conversión, de esa venta que tú puedes conseguir. Pues, y eso tú sabes mucho, ¿no? Lo difícil que es conseguir un cliente en ese magma que hay fuera de Internet, los esfuerzos que pones, lo atraes, le convences, has realizado muy bien esa estrategia de captación de experiencia de usuario, y luego en el proceso del pago se te cae porque es un desastre, porque no aplicas los recursos suficientes, porque no tienes los mejores partners, porque no tienes un especialista. Entonces, fíjate, todo lo que has destinado o toda la inversión que has hecho para que alguien venga a tu web, convencerle, de alguna manera transformar una buena experiencia y al final se te cae ahí. Lo mismo digo de logística. Es decir, vale, ya has conseguido que te pague, ya te ha hecho el pedido. Pasamos a la parte de la entrega.
bien porque no tienes un buen departamento bien desarrollado, todo lo que tiene con fulfillment, es decir, todas las operaciones de puesta del producto en ese partner que te lo va a entregar, en tus almacenes, bien porque ese partner no es el adecuado, o bien porque lo estás haciendo tú, y llega el producto 15 días tarde. Luego, la atención al cliente, es decir, esa respuesta ante esa dificultad. En comercio electrónico yo siempre digo que habría que instaurar una orden al mérito comercial online, ¿no? Porque realmente, sobre todo las pymes, sobre todo los pequeños negocios, son como funambulistas, ¿no? Tienen que manejar un montón de variables de las que depende su venta. Es que esto no se dice lo suficiente, y muchas de esas variables no dependen de uno. Es decir, tu pasarela de pagos, tu empresa logística, tienes que tener una muy buena relación con todos los partners. Es decir, a veces es un milagro, sinceramente, y lo digo así de claro, que los comercios electrónicos pequeños puedan tener ciertos volúmenes de negocio, porque operacionalmente es complicado, ¿no? El comercio electrónico. Cierto. Hemos insistido durante estos días en que no dejemos de comprar en nuestras tiendas de barrio. Hemos recomendado muchos libros y ya sabes, a la gente, la marca que le viene, cuando le dices compra un libro, enseguida se va a la gran librería digital. ¿Qué sinergias ves tú entre esas pequeñas tiendas y el comercio electrónico? Yo estoy muy convencido de que es una oportunidad para muchas de ellas para crecer o para sobrevivir. ¿Cuál es tu visión? Vamos, la misma que tienes tú. No es que sean sinergias, es que es absolutamente complementario y cada vez lo vemos más. Vamos a ver, y sin decir nombres, esas grandes plataformas, ¿no? Que aparentemente, según algunos mensajes apocalípticos se están comiendo todo esto, pues lo que sirven también es para que esas pymes, para que esos comercios pongan ese producto o ese servicio en valor y accedan a otro mercado, ¿no? Que muchas veces no podrían hacer porque no tienen los recursos. En España, por ejemplo, la pyme es una pyme muy pequeña en comparación con otros países, una pyme que necesita, o sea, no tiene recursos suficientes, no puede invertir en esto. Qué mejor que irte a un marketplace, qué mejor que irte a algo de este tipo donde, bien, vas a perder margen, obvio. O sea, estás moviendo ese producto a otro entorno de distribución, pero te va a permitir, primero, encontrar otra demanda, otro mercado, y dos, aprender también. O sea, al final, obviamente, tú lo que tienes que hacer es intentar entender este entorno, y muchas veces esto es mucho más sencillo. Tenemos casos en la asociación, al menos uno, y siempre cuento el mismo, no sé si la gente ya que si alguna vez me han oído escuchar estos, pues me repito mucho, pero de tiendas de moda, una tienda de moda en concreto, en un barrio en concreto, que vende el 90 al 80% online y vende a través de un marketplace especializado de moda, que es una empresa, un marketplace londinense, y es porque una persona de ese marketplace entró en su tienda, le gustaba la selección que tenía y le dijo, Cuéntanos qué tienda es y dónde está, no pasa nada. es una tienda que está en Chueca y vende ropa masculina, fundamentalmente, para un tipo de público con un poder adquisitivo alto, ¿no? Ajá. Entonces, al final tiene una selección cara de productos, pero gran parte, el valor que tiene es esa selección que ha hecho, ¿vale? Esa labor de curating, ¿no? De comisario que se utiliza. Y lo que le es válido al marketplace es esa función de elección de ese producto, ¿vale? Ajá. Entonces, sin esa posibilidad, esa tienda, estamos hablando de que vende, insisto, el 80 al 90% de producto online. Sí. Y aún así, muchas tiendas de moda de barrio, no te voy a decir que una panadería lo haga, o sea, es decir, no es que no sea todo para todos, sino de alguna manera tienes que encontrar tu espacio, tienes que encontrar pero no hay, es absolutamente falso ese planteamiento de que el comercio electrónico lo que si acaso está modificando es algunos elementos relacionados con la distribución, ¿vale? Y con la gran distribución, sí, hay una evolución en todo esto, pero en ningún caso, o menos desde mi punto de vista, está muy lejos de fagocitar esto. Todo lo contrario, están convergiendo. De hecho, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de estas grandes plataformas digitales de comercio electrónico que están abriendo tiendas físicas y que toda su experiencia online la pasan a ese entorno físico. Hay una evolución en esto. Y obviamente habrá empresas que lo hagan mejor y habrá empresas que lo hagan peor, pero la experiencia del comercio presencial, yo creo que estamos muy lejos de dejar de verlo. Bueno, si algún sector va a seguir creciendo, va a seguir creando empleo,
ese es el sector del comercio electrónico, sin ninguna duda. ¿La página web de la asociación tiene algún tipo de bolsa de empleo o vais a crearla en el futuro? O, por supuesto, tienen newsletter, tienen noticias de qué está pasando en el sector. Siempre hemos hablado de leer entre líneas. Cuando alguien crece, contrata. Cuando alguien adquiere otra empresa, contrata. Y leyendo entre líneas, ahí están muchas ofertas de trabajo que no se van a publicar. Cuéntanos un poco sobre la página web de la asociación, por favor, José Luis. Nosotros a día de hoy no tenemos bolsa de empleo, pero hay un elemento, desgraciadamente, en todo esto que estamos viviendo ahora mismo. Como sabéis, hay un plan de recuperación y una serie de fondos que en principio van a venir a España, que gran parte de esos, al menos un tercio, está dedicado a digitalización. Y gran parte de eso va a estar dedicado fundamentalmente a lo que es formación, capacitación, sobre todo la PYME, ¿no? Entonces, a Digital, como otras entidades, como otras asociaciones, vamos a intentar facilitar todo esto, ayudar a todo esto, ayudar a la comprensión y dirigir también a la gente a dónde se puede formar o ayudar a las pymes en esto. Entonces, a partir de ahora, tanto a Digital como seguramente otras asociaciones relacionadas con esto o otro tipo de entidades, vamos a ser mucho más, o vamos a participar más en esta comunicación de dónde puedes encontrar todo esto a partir de ahora. Si todo sale bien, y hay que poner todos los esfuerzos en esto, tenemos una oportunidad muy importante en este ámbito. Y esos fondos hay que aprovecharlos muy bien. Y esos fondos tienen que ir fundamentalmente a reformas, obviamente, pero también a esa formación. La formación es clave. Entonces, no se puede diluir. Todos los que estamos en este ámbito tenemos que de alguna manera ser responsables y poder ayudar a la pyme, poder ayudar a la gente a encontrar esa formación para poder salir de esta mucho más fuertes. José Luis, llegamos al final de tu sesión. 1.000.000 de gracias, mucha suerte con la digital. No hace falta que te la desee porque estoy seguro de que vuestro sector va a seguir experimentando unos grandes crecimientos. Vuestra función como asociación y aglutinador es muy importante. Os animo a contactar y a buscar a José Luis en sus redes sociales, en su LinkedIn, a través de la página. Buscad a Digital, ahí hay mucha información que os puede orientar en vuestra búsqueda de empleo. Te mando un abrazo fuerte, José Luis. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Saltamos a la siguiente sala.